Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, la semana pasada, en particular la última clase, trabajamos con las medidas de variabilidad. Entonces vimos el rango intercuartílico, y enseguida, pues decíamos, ok, el rango y el rango intercuartílico, digamos que de alguna manera reflejan la heterogeneidad de los datos, ya sea con el 100% o el 50% de las observaciones, pero no tienen en cuenta la dispersión, no tienen en cuenta la variabilidad respecto a una medida en particular, no tienen en cuenta la variabilidad respecto a una medida de tendencia. Entonces empezamos a trabajar con el promedio. Entonces, con el promedio, lo primero que definimos fueron las desviaciones. Entonces veíamos qué tan alejados o qué tan cerca están los datos respecto al promedio. Entonces, que si me daba positiva, que si me daba negativa, que si me daba igual a cero. Pero entonces, ver las desviaciones, los signos de las desviaciones, pues bueno, tienen información, pero cuando el conjunto de datos es masivo, pues simplemente ver las desviaciones de alguna manera es complicado, porque pues si son hartos datos, imagínense que ahora me pongo a ver yo desviación por desviación. Entonces alguien decía, pues bueno, sumemos todas las desviaciones. El problema es que la suma de las desviaciones siempre es cero. Entonces luego dijimos, ok, elevemos al cuadrado las desviaciones para eliminar el efecto del signo. Se hubiera podido hacer con valor absoluto, pero lo más fácil es hacerlo con el cuadrado. Y luego promediemos todas esas distancias. Entonces definimos la varianza poblacional, la varianza muestral, que tienen unidades cuadráticas, pilas. Enseguida dijimos, ok, la interpretación está difícil por las unidades cuadráticas, saquemos raíz cuadrada, eso fue lo que nosotros denominamos la desviación estándar o desviación típica, cualquiera de los dos nombres. Esta es una medida que refleja la variabilidad respecto al promedio. Está en unidades lineales, en unidades originales de la variable. Todo estaba bien. Ya con eso ya podía yo, digamos, de alguna manera cuantificar el grado de heterogeneidad de una variable respecto al promedio. Y cuando lo hicimos, dijimos, ok, para de alguna manera cuantificar la magnitud de esa desviación estándar y poder hacer comparaciones eh, de alguna manera más directa, entonces decidimos definir el coeficiente de variación de Pearson, que es lo mismo que la desviación estándar, solo que está dividida sobre el promedio. Que si usted quería, la podía expresar en puntos porcentuales eh, um, porque, ¿por qué? Porque no tenía unidades de medición. Claro, la desviación estándar está en unidades originales dividido el promedio, entonces se cancelaban las unidades, entonces usted podía expresar eso en puntos porcentuales si usted quiere. Decíamos que entre 0 y 5% o entre 0 y 0,05 es un coeficiente de variación que refleja una baja dispersión, entre 5% y 15% dispersión moderada y después de 15% pues alta dispersión. Y eso fue lo que hicimos la vez pasada. Aquí alguien me pregunta que si usaremos R en el parcial. Entonces, como les he dicho siempre, no es una herramienta obligatoria, pero la sugiero enormemente porque imagínense si le doy un conjunto de datos de 100 datos. ¿A qué horas hacen las cosas a mano? Si alguien quiere usar otro software, no tengo ningún problema, solo que creo que yo enfatizo lo de R porque me parece más fácil de hacer y porque les da la experiencia de la programación que hoy en el día en el mercado laboral es demasiado alta. Entonces, sí, pues yo diría no es que sea obligatoria, solo que la recomiendo bastante, bastante, pues. Bueno, y muy importante los talleres, muy importante los talleres.
Eh, mm, listo. Entonces tenemos esas medidas. Em, entonces, básicamente, hicimos como toda una línea de heterogeneidad de cuantificación de la dispersión respecto al promedio. Varianza, varianza muestral o cuasivarianza, digamos, porque teníamos las dos, pero usualmente trabajamos con los datos de una muestra. Entonces, cuasivarianza o varianza muestral, que es dividiendo entre n-1, desviación estándar, coeficiente de variación. Eso fue lo que hicimos. Bueno, hoy vamos a, la agenda de hoy, ¿cuál es? Hoy vamos a hablar de un par de detalles que nos quedaron pendientes de la variabilidad, que es cuando tenemos grupos. Y em, vamos a hablar un poquito de gráficos. Eso aparte me gusta un poco más en el sentido que es menos dispendiosa con las fórmulas. Entonces, digamos que ahí el asunto es más de simplemente interpretar el gráfico y eso. Entonces, un par de cosas. Voy a compartir aquí mi pantalla. Voy a compartir aquí mi pantalla. Aquí ya tengo abierto R, pero bueno, no quería ir ahí, quería ir aquí al tablero. Entonces, en términos de lo que veníamos hablando de las medidas de variabilidad, que eso era como el gran tema de la vez pasada. Entonces, medidas de variabilidad. Em, si- Simplemente a modo de recuento, algo muy fácil, algo muy, digamos, estándar. Esto es, digamos, muy estándar en la estadística. em, es lo siguiente, no olvide como el orden, ¿no? No olvide como el orden. Habíamos, bueno, definido el rango intercuartílico. Y en esas, pues hicimos todos los comentarios al respecto. Quisiera hacer un poco el énfasis respecto a las medidas respecto al promedio. Calculamos las desviaciones de un dato respecto al promedio. eh, um, Desviación, sí voy a escribirlo así, desviación de un dato respecto al promedio. Recuerden en ese sentido que lo que hicimos fue llamarlo D sub I, y eso era coger simplemente cada dato y restar el promedio. Y la característica fundamental de esto es que la sumatoria de todas esas desviaciones siempre le va a dar cero. No importa cuándo, no importa qué, no importa cuántos datos, eso siempre le va a dar cero. Eso es lo típico. Ahora decíamos que entonces la varianza, y de una vez voy a poner la varianza muestral o cuasi varianza. Esto es a modo de resumen simplemente para que hoy estemos en contexto. La podíamos representar con B de X. Es una forma, varianza de X. A mí me gusta mucho la notación más clásica es la de S al cuadrado. Y recuerda entonces que eso es simplemente 1/n-1. La razón técnica por la cual es n-1 no se la he dicho, se la voy a dejar para dentro de unas 3 semanas más o menos. Eh, pero la idea es lo mismo, promediar las distancias al cuadrado. Es la sumatoria de todas es la sumatoria de todas las desviaciones al cuadrado. Ajá. Entonces aquí usted tiene todas las desviaciones al cuadrado, ¿ok? Ya sabemos por qué el cuadrado, ya sabemos por qué el n-1, o sea, para promediar esas distancias. eh, Quedó pendiente del por qué el -1, ¿no? Y recuerde el orden. Perdón. Primero restar, luego elevar al cuadrado, luego sumar y al final sí dividir. Y, bueno, hubo un par de cosas que no discutimos a fondo. Yo les pedí ver
unos cuantos minutos de otra clase porque hubo un par de comentarios que no hice y los voy a hacer en este momento y es que si usted tiene una transformación, es decir, si usted tiene la varianza, o sea, usted tiene una nueva variable, esa nueva variable está constituida por una constante multiplicada por los valores de la variable. Recuerde, por ejemplo, un aumento porcentual, ¿no? Entonces, que estoy aumentando todas las observaciones en 5% o disminuyéndolas en 7% o bueno, escoger una constante y multiplicarla por una variable. Si usted tiene esto, entonces la varianza de la nueva variable, y eso en el video que le pedí ver en 5 minuticos, yo le decía, eso es siempre la constante al cuadrado por la varianza original. O sea, usted no necesita volver a procesar toda la información para calcular la nueva varianza. Y la otra propiedad era que si usted tenía una nueva variable, llámela Y o llámela W, llámela W si usted quiere. Si usted tenía una nueva variable que es igual a la variable anterior más una constante, digamos un incremento aditivo, que a todas las personas se les sume un valor específico de la variable, entonces la nueva varianza, usted no tiene que hacer nada. Es decir, le da exactamente la misma varianza anterior. ¿Cuándo? Cuando usted tenga, cuando usted tenga incrementos aditivos, no tiene que hacer ninguna operación. Cuando usted tenga incrementos aditivos, la varianza le da exactamente lo mismo. No tiene que hacerle absolutamente nada. Y otra operación y otra propiedad que veíamos importantísima era que si usted tenía una variable, ya se me están acabando las letras, W la voy a llamar V. Si otra variable era constante, es decir, si todos los individuos responden exactamente lo mismo o si las mediciones de las cosas que usted está haciendo siempre son las mismas, entonces la varianza de esa variable, aquí me equivoqué arriba, aquí yo puse, aquí yo puse, aquí yo puse Y y no es Y, ¿no? Listo. Entonces aquí es W. Ah, pero tengo que cambiarle al lapicito. Ok, perdón. Entonces aquí la varianza de W, un segundo, que estoy teniendo problemas con mi mouse hoy. Por algún motivo, el mouse me está fallando. Un segundo. A ver. Un segundo. Estoy teniendo aquí problemas con mi tablero. Voy a solucionarlos y continuamos aquí con el resumen. A ver, ¿qué es? Ok, creo que ya. Vamos a continuar. Listo. Entonces, la varianza de una variable cuando es constante siempre es cero. La varianza de una variable cuando es constante siempre es cero. Digamos que ahí usted no se tiene que preocupar en hacer nada. De hecho, creo que parte parte del asunto es que, claro, si todos los individuos, si todos los individuos responden lo mismo, pues no hay variabilidad respecto al promedio, porque el promedio siempre me va a dar la misma constante. Muy bien. Y de las cosas importantes es que, pilas,
cuando usted calcula una varianza, eso siempre, además de las unidades cuadráticas, eso siempre le tiene que dar mayor o igual a cero. Eso siempre le tiene que dar mayor o igual a cero. Muy bien. Bueno, y para finalizar el resumen, lo único que quiero decir es lo siguiente. Es que la siguiente medida fue la desviación estándar o desviación típica. La desviación estándar. La motivación de la desviación estándar, esta la vamos a representar con la letra S. Lo único que usted tiene que hacer es la raíz cuadrada de la varianza. Eh, la motivación era que me quedaran las unidades lineales, ¿no? Porque recuerde que unidades lineales son las unidades originales, o sea, sin elevar al cuadrado. Porque recuerde que la varianza tiene unidades cuadráticas, pues claro, está elevando al cuadrado. Y luego, luego terminamos nosotros con el coeficiente de variación, de Pearson, pero bueno, coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo vamos a representar con CB, ¿no? CB, de coeficiente de variación, aquí CB. Y usted lo puede hacer como S, es para saber qué tan grande es la desviación estándar respecto al promedio, por eso divido entre el promedio. Ah, bueno, y decíamos que usualmente se le saca el valor absoluto para que siempre me dé positivo, ¿no? En caso de que el promedio me dé negativo, porque es lo mismo, la desviación estándar siempre es positiva, siempre. Y si usted quería expresarlo en puntos porcentuales, lo podía hacer. Simplemente multiplicaba por 100. Y no olvide poner el por ciento, pilas, el por ciento. Siempre hay que poner el por ciento, si lo decide expresar o si se le pide en puntos porcentuales. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con este tema de la varianza y vamos a hacer como vamos a ahondar un poquito en el concepto de la variabilidad, pero cuando tengamos la información dividida en grupos. Entonces, si tenemos grupos, entonces aquí viene la parte, digamos, conceptual importante. Entonces, si tenemos grupos, bueno, recuerde que todo esto está ya subido en Moodle y en el Dropbox. Entonces, vamos a hablar de la descomposición de la varianza. Vamos a hablar de la descomposición de la varianza. Entonces, aquí lo importante es que a veces la información está suministrada en grupos. A veces la información de una muestra o dentro de una población se estudia, se estudia a partir de una división que se hace en grupos. Entonces, esos grupos deben conformar una partición de todo el conjunto de datos. Entonces, cuando yo le digo a usted de una, cuando yo le hable a usted de unos grupos que conforman una partición, digamos que visualmente lo que yo espero usted tenga en mente es lo siguiente. Si usted tiene, permítame aquí, yo voy a tratar de hacer algo que nunca me queda bien, vamos a ver, vamos a hacer un esfuerzo enorme esta vez por hacer una representación. Entonces, mire, aquí está todo el conjunto de datos. Aquí todo está el conjunto de datos. Cuando yo le digo que estamos conformando grupos, esos grupos deben ser grupos disyuntos, deben ser grupos que no comparten ningún elemento en común. O sea que si aquí está un primer grupo, por ejemplo, no sé, lo voy a llamar así, A1. Este es el primer grupo. El otro grupo va a ser este. Entonces, fíjese que no comparte nada con el anterior. Este sería el grupo A2. Este es otro grupo, aquí al de abajo, A3. Y este es otro grupo, A4. Listo. Entonces, fíjese que, bueno, primero, no comparten, no tienen nada en común, ¿no? No tienen
ningún elemento, no hay ningún traslape, es eso, no hay ningún traslape. Piense usted en un ejemplo típico, piense usted en si está trabajando con personas en hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces, ninguno de los grupos es vacío, ninguno de los grupos no tiene elementos y no hay ningún elemento que pueda ser clasificado como hombre y mujer al mismo tiempo. Entonces, em, usted está cubriendo todo el conjunto de datos por medio de dos grupos. Hablé del sexo, pero puede usted pensar en grupos de edad, por ejemplo. Entonces, de 0 a 20 años, de 21 a 40 y de 41 en adelante. Cosas así. Estoy pensando en personas, pero no necesariamente en personas. Puede pensar usted en los objetos que usted quiera, puede pensar usted en los entes de medición que usted quiera y dividirlos en grupos. Que no compartan nada en común, no tengan ningún elemento en común. Fíjense que no hay ningún punto que se comparta entre los grupos. Y además, um, usted esté cubriendo absolutamente todo el conjunto de datos. Digamos, en la anotación que tengo ahí en el documento, todo el conjunto de datos lo están simbolizando con la letra omega. Ese es todo el conjunto de datos. ¿Listo? Y este es un caso en el que tengo m igual a 4 grupos. Tengo 4 grupitos. Pero podrían ser dos, claro, podrían ser dos. Usted podría tener un caso mucho más sencillo tal vez, o tres. Hagámoslo con tres para que no me quede tan fácil. Digamos, un caso donde me quede un grupo aquí, puede ser el primer rango de edad, otro grupo acá y otro grupo aquí. Em, este es una partición con 3 grupos. Piense usted en 3 rangos de edades. Así va a ser el ejemplo, con rangos de edades. Ah, no, perdón, va a ser con temperaturas y con pesos. No, mentiras, ese es otro ejemplo. Y aquí está, el omega es la representación del conjunto de datos. Listo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que queremos? Mire, lo que queremos es lo siguiente. Para cada grupo, entonces usted aquí tiene A1, tiene A2, tiene A3, por ejemplo, con 3 grupitos. Tiene usted 3 grupitos. Y para cada grupo usted tiene lo siguiente. Para cada grupo usted tiene lo siguiente. Para cada grupo usted tiene el NJ, o sea, el N1, el N2 y el N3. O sea, usted tiene el tamaño de muestra, usted tiene el tamaño de muestra en cada uno de los grupos. Usted tiene cuántos individuos en cada grupo. Recuerde que si usted suma todos los NJs, si usted suma todas las frecuencias absolutas, en este caso le va a dar el tamaño de muestra total. Si usted coge grupo por grupo y suma todas las frecuencias, eso le da absolutamente toda la cantidad de individuos. Además del tamaño de muestra, para cada grupo usted va a tener un promedio. Entonces, el promedio del primer grupo, el promedio del segundo grupo, el promedio del tercer grupo. Y aquí es cuando usted recordaba lo siguiente, y es que esta discusión ya la tuvimos en una clase pasada hace rato, y era que si yo le decía, calcule el promedio global, el promedio total. Lo que usted no me podía decir era, pues sí, sume los promedios y divídalos entre 3. Eso era lo peor que usted me podía decir. Si yo le pido el promedio de todos los grupos, perdón, si yo le pido el promedio de todos los individuos en todo el conjunto de datos, lo peor que usted me puede decir es 1/3 y sumo los promedios. Muy mal. Entonces teníamos unas fórmulas alternativas. Usted me decía, ok, bueno, primero es dividido 1/n, pues porque la cantidad de individuos es n, no 3. Y para poder calcular el promedio, a mí me tocaba coger las frecuencias absolutas multiplicadas por el promedio de cada grupo. Esa era como lo importante. Eso era lo importante ahí. O
Si usted, digamos, se daba cuenta que el n lo puede meter por dentro de la sumatoria, lo que le quedaba era la sumatoria de cada frecuencia relativa por el promedio. O sea, usted tenía que decirme cuál es el peso, cuál es la ponderación. Aquí es hasta m, perdón, aquí es hasta m. Usted me tenía que decir el peso, la ponderación de cada grupito, el aporte de información de cada grupito al promedio total. Entonces, como que tenía ahí las dos alternativas. Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de cada grupo también tengo la varianza, tengo la variabilidad de cada grupo, tengo la variabilidad de cada grupo. Entonces, ahora lo que yo quiero es aprender a calcular la varianza total teniendo en cuenta la variabilidad de cada grupo. Entonces, recuerde, tiene los tamaños de muestra, tiene el promedio y la varianza. Entonces, tiene aquí el tamaño. Voy a ponerle aquí para que de pronto me quede completo esto y no se lo olvide después. El promedio y la varianza de cada grupo. Entonces, dentro de los mensajes que quiero darles, primero, si usted quiere el promedio total, lo peor que me puede decir es 1/3 sumatoria de los promedios. Muy mal. Le toca tener en cuenta las frecuencias. Listo. Y lo mismo con la varianza. Si usted quiere la varianza total, no es simplemente sumar las varianzas, eso está muy mal. Entonces, digamos, lo vamos a escribir así, eso fue lo que, eso es como, digamos como el gran punto de todo esto. El gran punto de todo esto se llama así, como la descomposición de la varianza. La descomposición de la varianza simplemente es una manera, aquí está en las diapositivas, la descomposición de la varianza es una manera de poder calcular la varianza total. O sea, como si tengo la información de cada grupo, ¿cómo calculo la varianza de todo el grupo? Y entonces, digamos, dentro de las primeras cosas era, ok, usted tiene los grupos, en este caso tenemos tres, ¿listo? La unión de todos los grupos pues le da todo el conjunto de datos, ¿no? Este omega hace referencia a todo el conjunto de datos. Y son disyuntos, o sea, no comparten nada, no tienen nada en común. Lo que yo le decía de, por ejemplo, entre hombre y mujer en sexo, o en grupos de edades, o digamos por divisiones en temperaturas, o lo que sea. Los grupos que usted quiera. Listo. Entonces, para cada grupo, usted tiene la información tanto de los promedios como de las varianzas y los tamaños de muestra, claro está. Entonces, mire, Ahí está la aquí bolsa. viene lo clave, aquí viene lo importante. Ah, Para calcular la varianza, para calcular la sí, varianza descargan. total, para calcular la varianza total, Ahorita los usted tiene que tener en cuenta dos partes. Usted tiene que tener en cuenta dos partes. Esta primera parte, esta primera parte que estoy aquí subrayando Se con el rindió. mouse, Demoraron una hora. eh, um, esa primera parte que usted tiene ahí con el mouse, eh, um, es la que vamos a llamar intravarianza. Intravarianza. Creo que alguien, yo justo tengo el micrófono no tengo audio y no me estoy dando cuenta. Creo que está pasando algo porque lo tenía apagado. Creo que ya lo apagaron. Un segundo. Ok, creo que ya. No, creo que todavía no. A ver, un segundo. Sí, profe, a usted sí se le oye, solo que es que alguien tenía el micrófono ahí activado y se escuchaba todo. Ya. Ok, gracias. Gracias. A ver, continuamos. Ahora me perdí, ya no sé dónde iba.
Ok. Entonces decíamos que la varianza total la vamos a descomponer en dos grandes grupos. La vamos a descomponer en dos grandes grupos. Entonces, lo peor que usted me puede decir, lo peor que me puede decir es, no, si yo quiero la varianza total, si yo quiero la varianza total, pues es sumar las varianzas. Eso es lo peor que alguien me puede decir. Si alguien quiere calcular la varianza total, no me vaya a decir, sí, pues la varianza del primer grupo más la suma de la varianza del segundo grupo más la del tercer grupo y se acabó. No. Entonces, la varianza total se descompone en dos grandes grupos. Esta primera parte, que la voy a escribir aquí, y se la voy a escribir aquí entonces, permítame, vamos a hacerlo como medio en colorcitos para que todo quede un poco más claro. Esa fórmula pareciera ser difícil, pero no. Entonces, la varianza total, entonces mire, la varianza de toda la variable para todos los individuos, usted la puede escribir así. Una primera sección, que la voy a escribir aquí en verde, le voy a escribir aquí la fórmula, bueno, 1 sobre entre n menos 1. Bueno, el n menos 1 todavía le estoy debiendo el porqué el menos 1, pero piense que es 1 sobre n si es una población. eh, por la sumatoria de J igual, desde grupo por grupo, usted va haciendo la siguiente suma. Grupo por grupo, usted va cogiendo la cantidad de individuos menos 1 por ese el cuadrado J. Muy bien. Ahora, usted me va a decir, pero, ¿cómo así? Es un poco análogo a esta primera parte que teníamos con el promedio. Fíjese que yo multiplicaba el nj por el x barra j. Y la razón por la cual yo lo hacía era la siguiente. Y era que, si usted recuerda bien, bueno, si la definición del promedio, ¿cuál era? La definición del promedio es 1 sobre n sumatoria de los x sub i, ¿no? Listo. Entonces, si usted cogía el n por el xj, por el x barra, perdón, el n por el x barra, eso le quedaba la sumatoria de todos los datos. Es algo muy similar en este caso. Es algo muy similar. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué pasa cuando usted tiene las varianzas? ¿Cuál es la definición de una varianza? Se la voy a escribir acá. La definición de una varianza es 1 sobre n menos 1, digamos en general, 1 sobre n menos 1, por la sumatoria de las distancias al cuadrado. Por la sumatoria de las distancias al cuadrado. Entonces, cuando usted coge y pasa a multiplicar el n-1, cuando usted tiene el n-1 por ese cuadrado, pues ¿qué le va a quedar? Pues la sumatoria de xi por menos x bar. O sea, le va a quedar la suma de todas las cosas al cuadrado, obviamente desde el primer valor hasta el último en la muestra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que usted está haciendo eso para cada grupo. Para cada grupo, usted está encontrando la sumatoria de los valores al cuadrado. Pero pilas, lo está haciendo para cada uno de los grupos. Entonces, si usted tiene 3 grupos, pues aquí tiene que hacer este proceso 3 veces y sumarlo. A toda esta cantidad, aquí en el documento lo tenemos llamado así, o sea, como que, un segundo, a toda esta cifra, en el documento lo tenemos representado así, S de W, S de W. A ese S de W es a lo que vamos a llamar intravarianza, intravarianza. Y el nombre intravarianza.
Y esta intravarianza lo que hace referencia es a la heterogeneidad, a la variabilidad debido a la dispersión dentro de los grupos. O sea, esta cantidad que tengo en verde, esta S de W, hace referencia a la variabilidad, a la dispersión, a la heterogeneidad que aporta cada uno de los grupos respecto a cuánto varían dentro, la variable dentro de ellos. Por eso se llama intra, porque aquí la variabilidad es dentro. Entonces, como usted tiene grupos, dentro de esos grupos hay cierta variabilidad respecto a la variable que usted está estudiando. Dentro de cada uno de esos grupos, la variable no se comporta exactamente de la misma manera. Dentro de cada uno de esos grupos, puede que uno sea más variable que otro. Entonces, esta partecita que yo tengo en verde es la varianza, la variabilidad dentro de cada uno de los grupos. Ahora, si yo estoy calculando la varianza total, si yo estoy calculando la varianza total, esa varianza total, bueno, además de la variabilidad dentro de los grupos, yo tengo que sumarle, porque claro, esta es la varianza total, ¿no? Esta es la varianza total. Tengo que sumarle la otra parte, pues la lógica. Pues si estoy teniendo en cuenta la varianza dentro de los grupos, pues además de eso, me toca sumarle la varianza entre los grupos, que eso es lo que vamos a calcular así. Sería 1 sobre n menos 1, pues obviamente es n menos 1 porque la cantidad de individuos total que tenemos es n. Y la siguiente parte tiene en cuenta también las frecuencias absolutas y se las escribo aquí. Entonces sería la sumatoria desde el primer grupo hasta el último grupo de el tamaño de cada grupo por sus respectivos promedios, menos el promedio global, el promedio total. Si quiere aquí le pongo el promedio total. Ajá. Y al cuadrado. Sí, ahí me falta un cuadrado. Sí, ahí me falta un cuadrado. Entonces, mire, varias cosas. Primero, pilas es 1 sobre n menos 1. Es como un poco con lo del promedio. Cuando yo le decía, lo peor que me puede decir es 1 sobre 3 por la suma de los promedios. Muy mal. Lo mismo acá. Usted tiene n individuos, no tiene 3 individuos, tiene n individuos. Por eso le toca poner n menos 1. Entonces, si usted se da cuenta, en ambas partecitas de la fórmula, usted tiene el n menos 1. O sea, como que eso no cambia. O sea, usted ambas partecitas de la fórmula las tiene que dividir entre n menos 1 porque tiene n individuos. Listo. Y la siguiente parte, esta que estamos escribiendo aquí, pues si la primera parte la llamamos intravarianza, a esta parte se simboliza usualmente S de cuadrado B. Obviamente este W hace referencia de within, ¿no? Y este B hace referencia between, eh, como siguiendo las siglas en inglés. A esta la vamos a llamar intervarianza. Claro. Y usted me va a decir, pero bueno, cómo así que intervarianza e intervarianza? Claro, si yo, mire que es muy lógico. Y es que si yo tengo si yo estoy calculando la varianza total, lo que dice esta descomposición es que la varianza total yo la puedo dividir en dos partecitas. Una, debida a la variabilidad dentro de los grupos, o sea, cómo se comporta la variable respecto al promedio dentro de cada grupo. Y la otra hace referencia a la variabilidad entre los grupos. Por eso es que aquí hacen las diferencias entre el promedio de cada grupo con el promedio total. Pilas, este promedio total hace referencia a este promedio grande, ¿no? Pilas. Aquí le pongo aquí promedio total.
¿no? Lo peor que le puede pasar a usted en un ejercicio o en un problema es que haga como que toda la descomposición la haga bien y el promedio total lo calcule mal, ¿no? Listo. Entonces, lo que usted está diciendo es, listo, em, cuando yo tengo grupos, toda esa variabilidad, toda esa heterogeneidad se puede deber a qué? A la variabilidad dentro de cada grupo y entre grupos. Entonces, y aquí digamos que hay como un balance, ¿no? ¿Por qué? Porque si los grupos son muy heterogéneos dentro, si los grupos tienen una altísima variabilidad dentro, pues como aquí usted tiene una igualdad, la intervarianza, o sea, la variabilidad entre los grupos va a disminuir mucho. Pero si hay mucha heterogeneidad entre los grupos, o sea que la intravarianza, la variabilidad dentro va a disminuir bastante. O sea, es como un tire y afloje, por decirlo de alguna manera. Si crece la variabilidad dentro de los grupos, la variabilidad entre disminuye. Y si usted quiere la variabilidad, y si la variabilidad entre los grupos aumenta mucho, entonces la variabilidad dentro disminuye. O sea, no pueden crecer ambas al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque aquí usted tiene una igualdad. Ahora, obviamente cuando yo estudié estadística, a mí me ponen a uno le ponen a demostrar esta fórmula y estas cosas. A mí no me interesa mucho, a mí no me interesa mucho como, eh, um, sí, algo así, Jefferson, correcto, esa es la jerga. A mí no me interesa mucho como que ustedes demuestren la fórmula, sino que la aprendamos a aplicar en un ejemplo práctico para que usted vea como la aplicabilidad de este. Listo, entonces vamos a hacer eso. Vamos a coger un caso en el que tengamos grupos. Vamos a coger un caso en el que tengamos 3 grupos. Para cada grupo voy a tener el tamaño de muestra, el promedio y la varianza. Y una vez tengamos eso, vamos a calcular la varianza dentro de cada grupo y las vamos a sumar. Vamos a después a calcular la varianza entre los grupos y vamos a ver dónde es que aparece la mayor cantidad de, cuál es la mayor fuente de variabilidad, cuál es la mayor fuente de variabilidad. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Aquí en el, aquí en el, aquí en el script hay pilas, aquí hay un errorcito. Aquí me toca arreglar esto. Aquí es n-1. Al final hay un caso, bueno, ya el coeficiente de variación y todo eso lo vimos, ¿no? Aquí hay una práctica, aquí hay una sección 10 que se llama práctica en R. Entonces, en esta práctica, y déjeme decirle que esos datos, yo creo que son unos datos de una temperatura y unos pesos. Entonces, permítame, yo rectifico que usted tenga eso en su carpeta del curso, en grupo 3. A ver si están ahí. No, eso no están ahí en este momento. Los voy a pasar de una vez. Aquí los tenemos. Ujú, clases. Les voy a poner de una vez ese archivo ahí porque, ok, y voy a hacer lo mismo de una vez para el otro grupo antes de que se me olvide. Ok, listo, ya tiene todo disponible ahí en el Dropbox y no le he subido a Moodle, tengo que subirlo a Moodle. Entonces, bueno, esta práctica la vamos a hacer con un archivo de datos externo. Entonces, en este caso, tenemos un grupo de 31 materiales, o sea, tenemos una muestra, tenemos un tamaño de muestra de 31, o sea, en total la n minúscula es igual a 31 y tenemos 2 variables, peso y temperatura. Y todo lo tenemos en un archivo de texto externo. Entonces, ¿cuál es el archivo de texto? Entonces, es ese archivo de texto que le estaba mostrando hace un segundo, el que dice ese temperatura peso. Entonces, si usted lo abre con un editor de texto, lo voy a abrir aquí con mi Notepad.
lo que usted va a ver es un montón de números separados por puntos y comas. Los decimales son puntos, pero digamos que los valores de las variables están separados por puntos y comas. Ahora, eh, fíjese que la primera línea hace referencia al título de las variables. O sea, la primera columna va a ser la temperatura de cada material y la segunda columna va a ser el peso de cada material. Entonces, y cada uno de los valores no está separado por un espacio, no está separado por un tab, no está separado por una celda, está separado por un punto y coma. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo aquí. Dentro de lo que hemos venido haciendo dentro de los talleres es, dentro de lo que hemos venido haciendo en los talleres es importando los datos desde un conjunto de datos externo. Entonces, lo primero que usted debe hacer para poder importar los datos es establecer el directorio de trabajo. Este set WD significa eso, set working directory. Set working directory, establecer o fijar el directorio de trabajo. Este directorio de trabajo es donde usted tiene el archivo localizado, ¿no? Yo en este caso lo tengo en todo este larguero, pero obviamente cuando usted vaya a ejecutar su, ¿cómo se dice? Una vez usted vaya a ejecutar su código, usted tiene que cambiarle su archivo de trabajo. Ahora, pues si usted no sabe la ruta, pues una manera fácil de verla es dándole a clic derecho y properties o propiedades. Bueno, eso es en el mundo Windows. Y mire que aquí le sale la locación, ¿no? La ubicación le sale aquí. Entonces usted la puede copiar de ahí. Pilas. Usted tiene que poner los slash, usted tiene que poner slash, no backslash, o sea, con el slash hacia adelante. Muy bien. En R, una de las propiedades y una de las cosas más chéveres que tiene R es que tiene librerías o tiene paquetes, por decirlo de alguna manera. Los paquetes son conjuntos de rutinas, conjuntos de funciones que ya escribió otra persona, que ya las ha testeado otra persona, que ya otro desarrollador ha probado por nosotros y las comparte gratis. Entonces, si usted no tiene la librería instalada en R, muy seguramente no la tiene instalada porque no la ha usado antes, solamente tiene que instalarla una sola vez. Entonces, esta librería contiene varias funciones por dentro que son útiles, y usted me va a decir, pero ¿usted cómo sabía de la existencia de esta librería? Pues cuando yo estaba preparando las notas y eso, pues la busqué. O sea, en Google literalmente puse cálculo de, bueno, esta es una librería muy famosa. Esta y otra que se llama muy parecido, dplyr. Esta es la de librería Plier. Hay otra librería que se llama dplyr y son librerías muy famosas para trabajar con conjuntos de datos. Entonces, esas librerías usted las tiene que descargar una sola vez. Una sola vez. Y una vez usted las instale, ya es solo cuestión de cargarlas y ya. Entonces le digo cómo se instala. Para instalar una librería, lo único que usted debe hacer es lo siguiente. Hay dos formas. Una manera es aquí en Packages, aquí en Paquetes. Usted hace clic aquí en Paquetes y aquí en Instalar. Bueno. Le va a abrir un cuadro de diálogo nuevo. Entonces estamos esperando. ¿Listo? Y usted pone el nombre de la librería. Punto. Va a poner aquí Plier, perdón. Y mire que le va apareciendo, le va autocompletando. Plier. Ok, mire, ahí está. La selecciona y le pone instalar. Yo la voy a instalar, pues ya la tengo instalada, pero la voy a instalar. Y ahí, pues bueno, ahí empieza a instalar. Este proceso solamente lo hace una vez. Solamente lo hace una vez. Listo. Mire que ahí ya instaló. Aquí dice Package Plier successfully unpacked
and sums checked. Bueno, que ya todo quedó bien, mejor dicho. El hecho de que esto me salga en rojo no quiere decir que hay ningún error ni nada, no hay que leerlo, pues. Muy bien. Ya, no tiene que volverlo a hacer, ya quedó instalada, ya quedó en su computador. Ahora, para poder acceder a las rutinas de la función, usted tiene que cargar la librería. Y la forma de cargar la librería simplemente es escribiendo este comando, plier, y ya. Usted escribe, bueno, voy a abrir un script nuevo. Usted pone, usted pone plier, library y plier, y listo. O sea, no, este library que está aquí, que lo voy a ejecutar en este momento, de hecho voy a limpiar la consola. Cuando usted corre esta rutina, library, lo que está haciendo es cargar la librería, o sea, invocando las funciones, invocando las rutinas de esa librería. No la está instalando porque ya está instalada, ya la descargamos. Entonces, cuando yo escribo library plier, lo que usted está haciendo es, ok, hay una librería que ya instalé, quiero cargarla en el sistema. ¿Para qué? Para poder acceder a las funciones, para poder acceder a las rutinas de esa librería. Punto, listo, ahí la cargué. Mire que no pasa nada, mire que no sale nada en el ambiente global. Bueno, aquí me sale un warning message, vamos a ver qué dice. Aquí dice, este paquete fue construido bajo la versión 4.02. Listo. Eso no es un error, es un aviso. Le dice pilas, esta librería fue construida bajo esta versión. Nada más que hacer. Cada vez que usted abra R, no tiene que instalar la librería, tiene que cargarla. Eso sí, cargarla sí, instalarla no. Muy bien. Entonces, mire, bueno, no he puesto el directorio de trabajo. Entonces, el directorio de trabajo ya lo copié, ya lo voy a pegar aquí en mi script. Mire que todo este chorrero en su caso va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo todos mis archivos en un archivo de Dropbox, en UN, en cursos, probabilidad estadística, RMD clases, pues. Esa es mi ruta de acceso. Pero si usted tiene sus archivos en otra carpeta, pues eso le tiene que cambiar. Claro, usted no se llama Juan Camilo. Entonces, pilas. Entonces, mire, voy a establecer el directorio de trabajo. Aquí está. Listo. No pasa nada, no se carga nada. eh, no va a aparecer ningún objeto ni nada de eso. Lo único que acabamos de hacer fue decirle al software que en qué carpeta están los archivos con los que voy a trabajar. Listo. Ahora, vienen los datos. Esta es la parte más importante. Pues porque si usted no lee, si usted no importa bien los datos, pues cuando yo le dé un conjunto de datos y usted no lo sabe leer, pues ¿cómo va a ser? Entonces, mire, la base de datos la voy a llamar datos. Aquí es el nombre que usted quiera. Usted quiere ponerle datos en mayúscula, póngale datos en mayúscula. La quiere poner mis raya al piso datos, póngale mis datos. Llámela como quiera. Yo le voy a poner datos. Ya, datos, listo. Muy bien, ahí está. Entonces, esta función read.table lo que hace es importar la base de datos, o sea, leer dentro del sistema los datos. Usted tiene que poner el archivo, es más, si yo fuera muy explícito, debería poner file igual a, ¿no? Si yo fuera muy explícito, yo debería poner, por algún motivo, no me lo está dejando poner. A ver, un segundo. Un segundo, porfa. No me está sirviendo el truquito del tab, que usualmente me sirve. Pero bueno, usted debería poner file igual a. Si usted no pone file, no pasa nada. El nombre del archivo, mire, CSV, tiene que poner la extensión, es un archivo de texto separado por comas o puntos y comas. Y aquí hay dos comandos bien importantes. Primero, el header igual a true, recuerde que esa T significa true. El header igual a true significa que la primera línea
de la base de datos era el título de las variables. Si usted recuerda, aquí en este archivo, la primera línea es el título de las variables. Cuando esa línea no esté, pues usted tiene que ponerle false, ¿no? Pues porque si la línea no está, usted tiene que poner false. Pero ¿por qué es importante eso? Porque digamos que esta primera línea no son valores de la variable, son los títulos. Entonces, usted tiene que decirle al computador si esos son valores o son títulos. En este caso son los títulos, ¿no? Pues porque claramente temperatura y peso no es un número, ¿no? Entonces, le pongo header igual a true. Ese header quiere decir que la primera línea son los títulos y el sep, que es el separador, es punto y coma. Ese punto y coma, ¿por qué sabía que era punto y coma? Pues porque yo vi el archivo y yo vi que los valores estaban separados por puntos y comas, no por comas. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a importar los datos y aquí sí va a pasar algo. Entonces voy a subrayar esto y voy a darle run. Ajá. Entonces mire, ya tengo una base de datos que llamé datos, que tiene 31 observaciones y 2 variables. 31 observaciones y 2 variables. Ahí están. Ahora, las bases de datos en R, usualmente, lo voy a escribir aquí, quedan en un objeto. Vamos a ver qué clase de objeto es. Voy a ponerle aquí class datos. Quedan en un objeto que es de tipo data frame. Un data frame en R es como, si usted lo quiere pensar así, es como una matriz de datos, es como una base de datos precisamente, donde las filas son los individuos, o sea, los materiales en este caso, tengo 31 observaciones, 31 filas, y las columnas son las variables. Y si usted quiere darle clic aquí en datos, dele clic y mire que le aparece toda la base de datos aquí en un visor. Listo. Otra manera es, si usted quiere ver otra manera de visualizar los datos, simplemente escriba, ahí borré la consola, simplemente escriba head, eso quiere decir cabeza, datos, ¿no? Como el encabezado de los datos. Y eso le muestra como las primeras filas. Vamos a verlo. Ahí está, las primeras observaciones, las primeras 6 observaciones. Entonces, esto le dice usted la clase de datos, clase de objeto, que es un data frame, y esto le dice esto le muestra como la cabeza, lo voy a poner entre comillas, la cabeza de la, de la base de datos. Listo. Muy bien. Perfecto. Y esto es cargar la librería. Esta librería tiene rutinas por dentro que vamos a hacer y esto es importar los datos. Y esto es arribita establecer el directorio de trabajo. Listo. Recuerde que esto yo se lo subo, no hay ningún problema. Listo. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a hacer algunos cálculos. Bueno, primero, Profe, sí. profe, yo he tenido problemas con esto del setwd. Ujú. O sea, al fijar el directorio, entonces lo que he hecho en RStudio donde sale el gráfico del boxplot dice files. Ahí voy y de una vez los datos me los sube en la consola como una tabla. Y Ah, luego le doy datos, read table, file, a ver, porque he tenido problemas con me perdí un poco. ¿En qué parte? acá en la parte donde sale el boxplot, donde dice files, en la parte de ¿Dónde abajo. sale el box? Aquí en la parte de abajo, files. Ajá. Ahí, y ahí, digamos, busco la carpeta donde tengo mis archivos Ah, ok, y ahí ok. los importo. Ya entiendo. O Sí. si no, en la parte también de arriba, también donde dice Ujú. importar dataset, también los importo desde ahí. Excelente comentario. Claro. Aquí yo estoy haciendo como un seteo manual, un seteo, digamos, en consola directo para importar los datos. Pero aquí alguien me está diciendo, ojo, pilas, esto usted lo puede hacer de diferentes maneras. Y es muy cierto y es excelente recomendación, es excelente comentario. De hecho, ya que me lo están diciendo,
vamos a ver algunas alternativas. La primera es aquí donde dice Import Dataset. Perfecto, es una excelente manera. Aquí hay varias alternativas. Una es utilizando la librería base, que es la que voy a recomendar en este momento. Otra que sirve también mucho es esta que dice readr. Esta sirve para leer archivos de texto, o sea, es como, sirve para lo mismo, pero tiene unas rutinas un poco más avanzadas que hacen la importación un poco más rápida. Y bueno, y usted puede importar desde Excel, desde SPSS, desde SAS, desde Stata, que son otros formatos. Yo usualmente utilizo base o readr, cualquiera de los dos, no tiene usted ningún problema. Yo utilizo la base, que es la que viene por defecto. Le hace clic y usted aquí selecciona la base de datos. Y aquí usted selecciona la base de datos. Entonces, en este caso, temperatura, peso. Perfecto. Y mire que, bueno, pilas, en el nombre, usted le puede poner datos, por ejemplo. O usted, bueno, le tiene que poner datos porque, pues así yo lo llamé, ¿no? Pero si usted le quiere poner el nombre que usted quiera, le puede poner, no sé, X, o le puede poner temp, o le puede poner, bueno, como usted quiera. Y bueno, y aquí lo más importante es esto. En el heading, póngale que sí. ¿Por qué? Porque digamos, el separador ya se lo hace automáticamente, ya le dice que es un semicolon. Entonces, automáticamente usted ya puede ver que la base de datos se la importó bien. Aquí usted puede ver el data frame cómo le quedó importado. Si usted le pone que no, por ejemplo, mire lo que le va a pasar. Si usted le pone que no, mire, la temperatura y el peso se lo ponen como un valor de la variable y eso está muy mal. La temperatura y el peso son el título, no un valor de la variable. Entonces aquí usted le puede poner, le tiene que poner que sí en este caso. Y mire que le sale en negrilla, ¿no? Y luego al final le pone importar. Punto. Eh, este cuadro de diálogo lo puede obtener nuevamente también aquí como nos estaban diciendo hace un segundo. Tal vez, vamos a ver si aquí en More, bueno, esta es otra cosa importante aquí. Yo el directorio de trabajo lo establecí con código aquí nomás, pero usted también lo puede hacer con el menú. Entonces aquí en Session, usted aquí donde dice Set Working Directory, usted le puede poner dónde, ¿no? Si usted le puede poner tu source file location, o sea, hasta donde está el archivo, o puede elegir un directorio. Yo le invito a que lo haga así, con Choose Directory, ¿no? Entonces usted elige manualmente el directorio donde quiera poner las cosas. Esa es otra cosa importante. Buena recomendación, perfecta. El punto es que, sea como lo haga, ya sea estableciéndolo manualmente con el menú o con el cuadro de diálogo, como quiera, al final tienen que tener 31 observaciones y 2 variables. 31 observaciones y 2 variables. Excelente recomendación, muy buena. Profe, qué pena una preguntita. ¿Esa Sí. base de datos dónde la podríamos descargar? Esa base de datos ya está en el Dropbox. Puedo poner aquí aquí les puedo poner el link del Dropbox nuevamente en el chat. No la he subido en el Moodle, se me ha olvidado hacerlo, pero la voy a hacer ahorita tan pronto terminemos la clase. Ya está, aquí yo les copio el link. Sí, ahí fue descuido mío. Fue descuido mío toda la vida. Voy a ponerles aquí en el chat el link para todos. Ok, ahí está la base de datos en ese link. Acá dice, Darío, ¿puedes repetir la parte donde se mostró la tabla? ¿Dónde es? Ok, ok. La forma de ver la tabla, visualizar la tabla, es simplemente haciéndole clic en el objeto, en datos, por ejemplo, fíjense que aquí, si yo pongo el mouse, se va a ver una manita. Entonces, en cualquier parte, aquí en la parte superior derecha, ahí me sale la tabla. Bueno. Chévere, siempre que tengan esas preguntas me las hacen, por favor. Continuemos. Entonces, bueno, aquí en esta práctica hay varias cosas que nosotros ya hicimos.
Entre ellas, bueno, si usted quiere ver el nombre de las variables, simplemente puede poner el names, pero pues ya no las sabemos, entonces pues no tenemos, simplemente lo voy a poner como para que usted se dé cuenta. El names de datos, o sea, los nombres de las variables, pues temperatura y peso, pues ya no lo sabíamos, nada que hacer. Tamaños de la muestra, este sí es importante. El tamaño de la muestra es 31. ¿Por qué sé? Porque acá dice 31 observaciones. Pero si usted quiere a mano, digamos, con los comandos hacerlo, aquí hay una rutina que no hemos visto antes, que es la rutina dim, de dimension, de la dimensión de la base de datos. Entonces, mire que si usted ejecuta únicamente el dim sin el 1 ni nada de eso, mire lo que le sale. Le sale 31,2. O sea, 31 es el número de filas y 2 es el número de columnas. O sea que cuando yo lo pongo el paréntesis cuadrado 1, lo que va a hacer es acceder a este 31. Entonces, mire, voy a ejecutarlo todo. Entonces, mire, ahí ya me sale el n de 31. Pero entonces, mire, el dim le dice la dimensión de la base de datos. Y el 1 le dice a usted que acceda a el primer valor, o sea, al 31. Si usted quiere acceder al segundo valor, pues póngale 2. Si usted le pone 3, le va a salir un error. Bueno, entonces el tamaño de muestra es 31. Juan Camilo hubiera podido poner n igual a 31 y ya. Sí. Listo. Vamos a continuar. La varianza ya la hicimos, la desviación estándar ya la hicimos, coeficiente de variación ya lo hicimos, todo esto ya, rango intercuartílico ya lo hicimos. Ok, quiero ir a esta parte. En esta parte, lo que voy a hacer es hacer los grupos, hacer los grupos, hacer los grupos. Entonces voy a copiarla toda, y voy a explicarle partecita por partecita cómo funciona esto. Entonces, la elaboración de los grupos es una parte que no hemos hecho, entonces así que se la quiero mostrar partecita por partecita. Entonces, mire, bueno, estos son los comentarios, ¿no? Entonces, para ilustrar la fórmula de cómo calcular la variabilidad intra e inter, recuerde, intra es dentro de los grupos e inter sería entre los grupos. Vamos a construir una partición de los individuos con base en la temperatura. Perfecto. Tenemos una variable que es temperatura y quiero conformar los grupos así. El grupo 1 va a ser menores a 45 grados. El grupo 2 entre 45 y 50 sin incluir el 50, incluyendo el 45 sin incluir el 50. Y el grupo 3 es mayor o igual a 50 grados centígrados. Listo. Entonces mire lo siguiente. Bueno, aquí hay varias cositas que decir. Lo primero es que, bueno, aquí yo le puse el dim datos 1, pero ese ya lo teníamos como n, entonces no es necesario ponerlo, simplemente le voy a poner n. Es que aparecía el dim datos 1 y ese es el 31. Ese es el 31. Solamente que como ya lo definí arriba, pues no es necesario, simplemente le voy a poner n. Entonces, bueno, primera cosa. Usted me va a decir, ok, ¿cómo así este signo pesos qué quiere decir? Cuando usted tiene data frames, cuando usted tiene conjuntos de datos, el signo pesos es la forma como usted accede a las variables de la base de datos. Entonces, mire que en este caso yo tengo una base de datos con dos variables, temperatura y peso, y yo quiero acceder a los valores de esa base de datos. ¿Por qué? Porque es que si usted escribe aquí temperatura directamente, mire, no pasa nada. Si usted escribe peso, mire, no pasa nada. Si usted quiere acceder a esos valores, lo que tiene que hacer es escribir datos, signo pesos, y mire, ahí le sale el autocompletado, ¿sí se da cuenta? Digamos temperatura, y ahí le salen todas las temperaturas. Ahora, si usted quiere, puede escribir datos, signo pesos, peso. Ahí está. ¡Pum! Ahí lo tiene. Entonces, ¿por qué es importante ese signo pesos? Porque si usted no lo escribe, no le va a salir nada. Mire, temperatura, no me sale nada.
Listo. Ahora, usted me va a decir, uy, Juan Camilo, ¿cómo así datos grupo? Si usted se da cuenta, no hay ninguna variable que se llame grupo. Entonces, claro, lo que estoy haciendo en esta línea, en la línea 27, es crear una variable. Voy a crear una variable que se llame grupo de tipo carácter. ¿Cómo así de tipo carácter? Pues claro, porque mire que yo quiero hacer una cosa que se llame grupo 1, otra que se llame grupo 2 y otra que se llame grupo 3. ¿Tiene que ser un carácter? No, si usted quiere lo puede poner como un número o lo puede poner como, eh, um, en lugar de carácter le puede poner numeric si quiere. Y en lugar de escribir grupo 1 con letras, le puede poner simplemente 1 y ya. No hay ningún lío. Sin comillas ni nada, ¿no? Es decir, si usted en lugar lo que pasa es que para que se vea bonito, pues yo le puse grupo 1 con las comillas y eso, pues para que aparezcan las letras. Pero si usted quiere, puede poner aquí numeric y en lugar de numeric y en lugar de poner grupo 1 con las comillas y eso, puede poner simplemente 1 y ya. Entonces, mire, al ejecutar esta línea, lo que usted está creando es una nueva variable de tipo carácter con n posiciones. ¿Por qué n? Pues porque tiene 31 datos, ¿no? Entonces solamente voy a ejecutar esa línea 27 para que usted vea lo que pasa. Aquí la ejecuto y mire, inmediatamente aumenta el número de variables. Aumenta el número de variables. Y obvio, no tiene nada por dentro, porque eso es lo que vamos a definir, eso es lo que vamos a conformar. Listo. Entonces, y aquí viene lo más fácil, y es, mire la ortografía, la sintaxis. La variable del grupo se va a llamar grupo 1, así entre comillas, y yo le pongo la raya al piso, pues para que no es necesario, pues para que no haya problemas después de que algún carácter quedó suelto o algo así, pero si usted quiere ponerle simplemente así grupo 1 sin el signo, sin el coso al piso, no importa. Eso es lo de menos. Entonces, mire, usted pone, para la variable grupo que acabé de definir, y dentro de paréntesis cuadrados, usted va a poner datos temperatura menor a 45. ¿Qué quiere decir esto? Que para la variable grupo, donde, por eso estoy poniéndole aquí los paréntesis cuadrados, donde la temperatura sea menor que 45, ese valor, en esos espacios voy a almacenar estos caracteres, grupo 1. Entonces, mire, solamente voy a ejecutar la línea 28 y mire lo fácil. Ejecuto la línea 28 y mire, voy aquí a datos y mire, temperatura menor que 45, sí. Entonces mire que aquí lo llenó con grupo 1. Temperatura menor que 45, sí. Entonces mire, aquí lo llenó con grupo 1. El peso no me está importando. Temperatura menor que 45, sí. Entonces aquí le puso grupo 1. Aquí, la sexta observación. Temperatura menor que 45, no. Entonces mire que no le puso nada. Pues porque no le he dicho qué poner, ¿no? Bueno, y etcétera. Así con todas las demás. Mire que en las demás no le puso nada. Listo. Esa es la siguiente. Vamos a ver la siguiente, el grupo 2. El grupo 2. Recuerde que el grupo 2 son entre 45 y 50. Entonces veamos aquí la sintaxis entre todos. Para los datos del grupo, donde la temperatura es mayor o igual a 45, este ampersand significa y, ¿no? Donde la temperatura sea mayor o igual a 45 y además la temperatura sea menor que 50, entonces a eso le voy a poner grupo 2. Ahorita lo guardo. Entonces, nuevamente, el grupo 2 lo voy a almacenar en todos los casos donde la temperatura sea mayor o igual a 45 y menor a 50. Entonces vamos a ver, lo voy a ejecutar, vamos a ver qué pasa. Entonces aquí me salió un grupo 2. Entre 45 y 50, claro, 47 está entre 45 y 50. Mire que le puso el grupo 2. Aquí,
Entre 45 y 50, claro, mayor o igual a 45, o sea que le puso grupo 2, perfecto. Le puso grupo 2, mire, mayor o igual a 45, 47, perfecto. Ahí está. Le puso grupo 2 en todos los casos donde estaba entre 45 y 50. Mire que todavía me quedan unos blanquitos, ¿no? Que son los del último grupo. Siempre que sea mayor o igual a 50, póngale el grupo 3. Entonces, cuando usted tenga que definir grupos, ahora, mire lo importante de esto. Lo importante de esto es que si usted tiene 1000 individuos, si tiene 500.000 individuos, usted solamente con 3 líneas, usted no tiene que ponerse un mano a mano a hacerlo, ¿no? Lo define. Entonces, listo. Y ahí ya quedó toda la variable definida, grupo. Pum. Ok. Perfecto. Entonces, ya tenemos los grupos, ya tenemos los grupos. Ahora simplemente vamos ahora simplemente vamos a hacer los conteos. Bueno, aquí es una simple formalidad. Recuerde que una manera de sacar las frecuencias absolutas es con la función table, ¿no? Table. Entonces, simplemente para que usted vea cómo funciona esto. Mire, voy a ejecutar el table. Solo el table, solo el table. Ya le explico las otras. Entonces, mire, grupo 1 hay 10 individuos, o sea, este es el tamaño de la muestra para el primero, 9 para el segundo y 12 para el tercero. O sea, ya, estos son las frecuencias absolutas, los tamaños de cada grupo, lo que yo le decía hace un segundo. Ahora, este as matrix, lo que estoy haciendo aquí es NC significa number of columns, entonces número de columnas. Entonces ahí lo que usted está haciendo es transformar este objeto a tipo matriz, a tipo matriz. ¿Es obligatorio transformarlo como tipo matriz? No, solamente que el formato queda más bonito. ¿Por qué? Porque miren entonces cómo se va a ver. Se va a ver como con los grupos en las filas, con los nombres en las filas y una sola columna con 10, 9 y 12. Entonces usted lo único que tiene que poner es as matrix, o sea, como matriz, expresar como matriz, ¿qué cosa? El table. ¿Y con cuántas columnas? Pues con una sola, pues para que se le vea bonito así con 10, 9 y 12 y no se le vea así como con una concatenación simple como siempre lo hemos venido hecho. ¿Que es obligatorio? Pues no, pero es para que se vea un poco mejor. Listo. Continuemos entonces con la práctica. Entonces aquí está el 10, 9 y el 12. Aquí viene la parte chévere. Esta nueva rutina. Vamos a calcular los promedios de cada grupo. Vamos a calcular los promedios de cada grupo. Entonces aquí hay dos comentarios importantes. El primero, esta rutina DDPLY, es una rutina que no está por defecto en el sistema. Es una rutina que no está incluida en R por defecto. Por eso es que tuvimos que instalar y cargar esta librería. Hay que instalarla una vez y cargarla pues cada vez que abra R, ¿no? Pues porque eso sí toca decirle a R que la cargue cada vez que usted la vaya a usar. Entonces, esta es una rutina que hace lo siguiente. Usted le da la base de datos. Pilas, aquí esta librería la escribieron, bueno, hay una razón importante por la cual, hay una razón sintáctica por la cual aquí, importante por la cual los argumentos aquí empiezan por punto, pero no vamos a ir en esa dirección porque pues no es una clase de computación ni nada de eso. Pero el primer argumento es darle la base de datos. Entonces usted le dice, bueno, mis datos son datos. Mis datos son datos. Hay una razón importante por la cual los programadores, los desarrolladores le pusieron este punto data al principio. Este punto tiene una implicación importante, pero no vamos a ir sobre eso ahora. Entonces, lo importante es que usted le tiene que dar a la rutina su base de datos, que usted la llamó datos, que tiene 31 observaciones y 3 variables. Las variables sobre las que vamos a hacer las agrupaciones es la que llamamos grupo. Y aquí sí toca escribirlo así. Punto y entre paréntesis grupo. Toca. ¿Cómo lo supe? La verdad no sabía, me tocó ponerme a leer la ayuda. Toca.
Y hay una razón específica por la cual se hace así, pero no la voy a discutir en ese momento porque si no nos volvemos un 8. Entonces, las variables sobre las que vamos a hacer el cálculo son esta, grupo. ¿Qué quiero hacer? Lo que quiero es hacer un resumen, por eso aquí pongo dentro de la función que vamos a hacer es hacer un resumen utilizando esta instrucción, que es el promedio. Entonces, este function, esto quiere decir function, quiere decir summarize. Digamos que aquí esto usted no lo tiene que cambiar, esto usted lo tiene que dejar igualito siempre. Y usted lo que sí debe ir cambiando dependiendo del cálculo es esto. Yo voy a crear una nueva variable que se llame el promedio del peso. O sea, para cada grupo voy a calcular el promedio del peso. Entonces veámoslo por un segundo. Veámoslo por un segundo para que usted vea qué pasa. Entonces, mire, ¿qué pasó? Este llevar es el título que usted quiere que le aparezca en la salida. Ah, que usted no quiere ver llevarra, sino quiere ver promedio, pues póngale aquí promedio. Es todo. Le puse llevar de llevarra. Listo. Esto era lo que usted quería calcular. Ah, pues yo quiero, para cada grupo, quiero calcular el promedio del peso. Para cada grupo yo quiero calcular el promedio del peso. Ah, Juan Camilo, ¿por qué me toca escribir este font igual, este punto font igual a summarize? Pues porque claro, como usted tiene todo un montón de observaciones asociadas con grupos, entonces mire, hay un montón de datos asociados con el grupo 1, ¿no? Hay un montón de datos asociados con el grupo 1. Entonces yo quiero que agrupe, este font summarize quiere decir eso, quiero que agrupe y calcule el promedio. Entonces, de alguna manera, esta instrucción no es algo opcional, es algo que usted tiene que poner para que para cada grupo le calcule el promedio. ¿Por qué? Porque yo necesito los promedios de cada grupo. Listo. Ahora hagamos exactamente lo mismo con las varianzas. Hagamos exactamente lo mismo con las varianzas. Entonces, mire que si usted se da cuenta, mire que eh, um, mire que las instrucciones no cambiaron, o sea, los datos son los mismos datos. Las variables son el mismo grupo sobre el mismo grupo sobre el que quiero hacer los cálculos, ¿no? Mire que no cambió la sintaxis. O sea, mire que la variable sobre la que quiero seguir haciendo los cálculos se sigue llamando grupo, o sea, es la misma. ¿Por qué? Pues porque así lo llamé, grupo. Mire, grupo. Si usted lo llamó de otra manera, pues sería de otra manera. El summarize sigue siendo el summarize. Lo único, copié exactamente, no, copy, no me di cuenta, pero es lo mismo, ¿no? Lo único que cambió, mire que todo siguió igualito, lo único que cambió fue que en lugar de calcular el promedio, lo que quiero hacer es calcular el peso. Lo único que quiero hacer es calcular el peso, es todo. La varianza del peso, quiero decir. Y lo llamé S2. Ah, Juan Camilo, ¿por qué lo llamó S2? ¿Le hubiera podido poner varianza así? Claro, póngale varianza así si usted quiere. Le puse S2. Entonces vamos a ver cómo me salen los cálculos. Entonces aquí le pongo S2J. Mire, ¡pum! Ahí está. Entonces ya tengo el promedio y la varianza de cada grupo. Es todo, o sea, eso fue como, todo eso fue para obtener esta parte, ¿no? Porque mire, para cada grupo yo necesito los tamaños, que ya los tenemos, necesito
los tamaños, necesito el promedio y necesito la varianza de cada grupo. ¿Para hacer qué? Ah, ahora sí, para hacer la descomposición. Listo. Entonces hagamos la descomposición ya, esto ya es lo más fácil. Entonces vamos a hacer el primero, la intravarianza. Listo, hagamos la intravarianza. Entonces lo copio, copy, simplemente para rectificar que me esté de lo mismo. Entonces usted me dice, uy, ¿cómo así? Vamos a ver si estoy haciéndolo bien. 1 sobre n menos 1. Ah, listo, vamos a ver si estoy haciendo bien con la fórmula. Sí, 1 sobre n menos 1, perfecto. Sumatoria, entonces vamos a ver. Sumatoria, perfecto, aquí está la sumatoria, muy bien. De cada tamaño menos 1, vamos a ver. De cada tamaño menos 1, perfecto. Por las varianzas. Ah, por las varianzas, aquí está. Por las varianzas. Recuerde que las varianzas las llamamos S2, ¿no? Juan Camilo, ¿por qué tengo que poner el signo pesos ahí? Ah, pues porque claro, mire, si usted escribe S2 solito en el sistema, pues no le sale nada, ¿no? Usted tiene un objeto que se llama S2J, así fue como llamamos el objeto que tenía todas las varianzas, y extraemos de ese objeto, pues estos numeritos, ¿no? El 49, el 90, el 72, etcétera, etcétera. Entonces ahí está. Ahora sí, ahora sí. Entonces, si usted lo fuera a hacer a mano, si usted lo fuera a hacer a mano, ese SW, pues no le recomiendo hacerlo a mano, pues porque si no se va a demorar un montón cada vez que lo vaya a hacer. Ese SW al cuadrado, si usted lo fuera a hacer a mano, sería igual a 1 sobre 31 menos 1. Listo, 1 sobre 31 menos 1, factor de... Ah, bueno, primer tamaño. Creo que es n. Vamos a ver los tamaños. Aquí los tengo. Vamos a ver los tamaños. Un segundo. Vamos a ver los tamaños y vamos a ver las varianzas. Aquí están. Listo. Si usted lo fuera a hacer a mano, usted sería, bueno, lo que debería hacer sería el 10 menos 1, que es el primer tamaño, menos 1, por, mire que ahí dice, aquí dice 10, ¿no? 10 menos 1 por, la varianza, 49,04. Listo, por su respectiva varianza. 49,04. Más. Siguiente grupo. 9 menos 1, entonces 9 menos 1 por su respectiva varianza, 90,62. Más. Último grupo, 12 menos 1 por 72,18. Listo. Ese sería, digamos, todo el cálculo para cuantificar la varianza dentro, la varianza que corresponde a la varianza dentro de cada grupo. Entonces, en este caso, eso me dio, vamos a ver, 65,34, perfecto. Recuerde, unidades al cuadrado. La variabilidad correspondiente a la intravarianza, es decir, a la variabilidad dentro de cada grupo, es de 65,34. Ahora, la media, bueno, necesitamos la media total para hacer esto. Ahora la intervarianza. Listo. La media total, pues fácil. Yo tengo aquí todos los datos de peso. Aquí están todos los datos de peso. Aquí simplemente puedo hacer el min. O, la otra forma es hacerlo con la fórmula para grupos, ¿no? Pilas. Lo que pasa es que aquí como tengo todos los datos brutos, pues simplemente puedo calcular la media de cada grupo. Pero, como, como tengo acceso a todos los datos del peso, pues simplemente le calculo la media total a eso. Y eso lo voy a guardar en un objeto que se llame mt. Listo. Entonces lo voy a ejecutar. Y aquí la media total me da 77,44. O sea, la media
del peso de los materiales es de 77.44 kilogramos. Total. Si usted no tuviera los datos brutos de todo el peso, le toca sacarlo con la fórmula de los grupos, pilas. Ahora la intervarianza, pues nada, es la misma fórmula de ahorita, ¿no? Entonces veámoslo. 1 sobre n menos 1, ok, vamos a verlo. 1 sobre n menos 1, perfecto. Sumatoria, bueno, vamos a ver. Sumatoria, listo. De cada frecuencia absoluta de cada grupo entonces, de cada frecuencia absoluta de cada grupo por su respectiva media menos la media total y todo el cuadrado. Por su respectiva media, recuerde que aquí estamos todas las medias, medio su media total y todo el cuadrado. Y listo. Entonces vamos a ver. 4.01. Mire que aquí la variabilidad entre los grupos es mucho más bajita. La variabilidad, mire, la variabilidad dentro de los grupos es de 65, mientras que la variabilidad entre los grupos es mucho más bajita. Ya ahorita vamos a calcular los porcentajes. Juan Camilo, que yo hubiera querido hacer esto a mano, pues no se lo recomiendo, pues porque se va a demorar mucho, pero aquí se lo dejo. ¿Cómo debería haber hecho esto a mano? Esto a mano, lo que uno debería haber hecho es, bueno, él es el cuadrado de B, sería, bueno, 1 sobre 31 menos 1 de, bueno, la primera frecuencia absoluta, o sea, 10, por el promedio, de hecho me toca escribir los promedios aquí porque esos no me los sé, necesito los promedios, aquí están los promedios, y aquí está el promedio total, eso lo necesito, de el promedio, que sería 80.10, 80.10, menos el promedio total, que el promedio total es 77.44, todo al cuadrado, más. La siguiente frecuencia da 9 por el siguiente promedio, que es 77.18, menos el promedio global, que es 77.44, todo al cuadrado. Y por último, más el 12 por el último promedio de cada grupo, que es 75.42, menos el 77.44. Y todo al cuadrado. Entonces, listo. Varias cosas aquí importantes. Y ya con esto creo que tengo que ir terminando. La primera cosa importante es que, si usted se da cuenta, y usted coge la varianza del peso, la varianza total, digamos, si usted coge la varianza del peso, esa varianza total le da 69.36, o sea, toda la variabilidad total le da 69.36. Pero entonces ahora yo quiero ver, dependiendo de la edad, perdón, dependiendo de la temperatura, quiero saber cómo es la variabilidad del peso. Porque claro, a mí me dicen, mire, la varianza del peso son 69.36 kilogramos al cuadrado. La variabilidad total es de 69.36 kilogramos al cuadrado. Perfecto. Y yo puedo sacar la desviación estándar y puedo sacar el coeficiente de variación. Ahora, yo quiero ver cómo esa variabilidad se distribuye dependiendo de la temperatura. Por eso fue que hicimos todo esto. Porque claro, pues yo sé que según la identidad que tenemos, yo sé que la variabilidad de dentro más aquí lo voy a poner aquí descomposición de la varianza. Claro, yo sé que la variabilidad dentro más la variabilidad entre me tiene que dar lo mismo. Mire, ahí está. Perfecto. Pero entonces ahora lo que yo quiero en verdad, listo, ya ese número lo tenía. Pero entonces ahora yo quiero saber la proporción o el porcentaje de variabilidad debida por ejemplo, debida a las diferencias entre los grupos.
sea, ¿qué porcentaje de la varianza, qué porcentaje de la varianza se debe a variabilidades entre los grupos? Entre los grupos. ¿Será que hay diferencias muy grandes? ¿Será que la variabilidad se debe más a la heterogeneidad entre los grupos o a la variabilidad dentro de los grupos? Pues vamos a ver el cálculo. Me da del 5%. 5%. O sea, la variabilidad entre los grupos es muy bajita, mientras que mientras que el porcentaje de la varianza debida a las diferencias dentro, voy a ponerlo aquí dentro y aquí lo voy a poner entre, bueno, voy a cambiarle aquí la otra, S2W, va a ser del 94%. O sea que la mayor fuente de variabilidad en este caso está ocurriendo dentro de cada uno de los grupos, dentro de cada uno de los tipos de temperatura que estamos considerando, ¿no? Menores a 45, entre 45 y 50 y mayores iguales a 50. O sea que, eh, um, la mayor, la mayor fuente de variabilidad en este caso está ocurriendo por las diferencias dentro de lo que está ocurriendo en cada grupo. La mayor variabilidad, la mayor fuente de variabilidad del peso, la mayor fuente de variabilidad del peso ocurre pues debida a lo que pasa dentro de cada grupo, dentro de cada uno de los grupos de edad, no a lo que ocurre entre los grupos, perdón, entre los grupos de temperatura, no de edad, entre los grupos de temperatura. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Lo que hicimos hoy fue dividir la varianza total en dos. Dividir la varianza en dos. Una que hace referencia a la variabilidad de lo que pasa dentro de los grupos y otra debido a la varianza de lo que pasa entre los grupos. En este caso en particular, nos acabamos de dar cuenta que haciendo las proporciones, mire que estamos dividiendo y multiplicando por 100, la primera, la de dentro de los grupos, es el 94%, 94.2%. En este caso, esto me dio del no, perdón un segundo. En este caso, esta primera variabilidad me dio la variabilidad es dentro, me dio del 94%, 94.2%. O sea que claramente la mayor fuente de variabilidad en este caso se debe a lo que ocurre dentro de los grupos de temperaturas que conformamos y entre los grupos del 5.7%, 5.8%, pues para que me sume 100. Te lo voy a escribir aquí, 5.8%. O sea que, de alguna manera, estamos diciendo que, los grupos dentro son bien heterogéneos, ¿no? O sea, dentro de cada grupo hay muchísima variabilidad, porque si yo sumo todas esas variabilidades, eso cubre el 94% de la variabilidad total. O sea que esta temperatura como factor de diferenciación no cumple un buen trabajo porque dentro de cada grupo la variabilidad es altísima. O sea, no son grupos homogéneos. No son grupos homogéneos.
Y entre los grupos la variabilidad es muy bajita. Entonces, como, digamos, factor de agrupación, como factor de diferenciación, la temperatura no es, en este caso particular para este grupo de materiales, no es el mejor método de agrupamiento. Porque mire que los grupos son demasiado heterogéneos. Son grupos demasiado heterogéneos. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos hoy? Básicamente lo que hoy hicimos fue recordar las medidas de variabilidad. Vimos que teníamos las desviaciones respecto al promedio, la varianza muestral, las propiedades de la varianza. Vimos que usted podía calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vimos que cuando tengamos la población partida en grupos, la forma en que se debe calcular tanto el promedio como la varianza es teniendo en cuenta fórmulas particulares, no es simplemente suma y divida o simplemente suma las varianzas y ya. Que cuando yo tengo grupos, yo puedo particionar la varianza en dos grandes partes, una dentro de lo que pasa en cada grupo y otra entre cada grupo. En este caso particular, donde la intravarianza me dio el 94%, indica que hay una alta variabilidad dentro de los grupos, lo que quiere decir que los grupos no son homogéneos, lo que quiere decir que el factor de agrupación, o sea, la temperatura, no es un factor que sea óptimo para clasificar los pesos, porque son muy heterogéneos los grupos, dado que la variabilidad entre los grupos es muy, muy pequeñita, ¿no? Si estos porcentajes fueran al revés, yo diría que la temperatura es un factor de agrupación muy bueno porque los grupos me dan muy homogéneos y la heterogeneidad se debe a la conformación de los grupos, no a la variabilidad dentro de los grupos. Muy bien, eso es lo de hoy. Recuerden entonces que viene el quiz número 2 dentro de, bueno, de mañana en 8, el próximo 30 de septiembre. El parcial viene, el próximo quiz cubre talleres 3 y 4 y el parcial total cubre, que sería el 6 de octubre, cubre talleres 1 a 5, cubre todos los talleres. Voy a subir la solución dentro de unos minuticos, ahorita que coma algo. Y la próxima clase, entonces, vamos a trabajar medidas de asociación. Y con eso terminamos la parte de estadística descriptiva y la otra semana arrancamos probabilidades. Pues Edwin, yo pensaría que es lo mejor hacerlo dentro del horario de clase. Aquí pregunta Edwin que si el parcial lo vamos a hacer del horario de clase. Yo pensaría que es lo mejor. Yo igual voy a abrir el parcial un tiempo largo, entonces yo el parcial lo voy a dejar abierto no solo las 2 horas, sino que voy a dejarlo abierto un tiempo más largo por si alguien tiene de pronto algún problema con la conexión o lo que sea. Pero sí, yo creo que es lo mejor hacerlo dentro del horario de clase. Bueno, señores, muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima.